Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla reciban todos una cordial bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy. Estaremos hablando cómo acreditar los últimos 3 años de capacidad financiera y organizacional si eres proponente del Estado. Antes de iniciar nuestra capacitación, queremos informarle a todos nuestros empresarios que nuestros puntos empresarios han ampliado su horario de atención. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la tarde, jornada continua, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y acogiéndonos al aforo permitido. Nuestro punto empresario, la oficina Buenavista, también se encuentra atendiendo los días sábados de 9 a 12 del día. Si tienen alguna inquietud que quieran comunicarnos a través de nuestra línea telefónica, es el 3303-700. Y a través de Gaby, nuestra asistente virtual, ustedes también pueden hacer compras de certificados, pueden consultar algún trámite que estén llevando a la Cámara de Comercio de Barranquilla, o si no han hecho su renovación, pueden conocer el valor de la renovación para el 2021. Los invitamos a que agreguen a sus contactos de WhatsApp a Gaby. Los beneficios que trae el 2021 para el crecimiento y fortalecimiento de su negocio. Programas de capacitación, como todos los programas que realizamos para los colaboradores de tu empresa. También créditos y alivios financieros con nuestra entidad aliada, Fundación Santo Domingo. Y está renovado el 2021, también permite ingresar a nuestras plataformas como son Hagamos Negocios y Consíguelo Ya. La Cámara de Comercio de Barranquilla, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali, ha puesto a disposición de todos los empresarios Vende tu Factura, el nuevo servicio, el Factoring, la alternativa de financiación para nuestras pymes. Si ustedes necesitan más información, quieren conocer más acerca de este servicio, los invitamos a que consulten en www.vendetufactura.com. También queremos presentar lo que son las sociedades BIC, las sociedades comerciales de beneficio de interés colectivo o sociedades BIC, que son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen a combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para proteger por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Las sociedades BIC crean valor económico, social y ambiental. Si necesita más información, cómo adquirir su condición de empresas BIC, puede contactar a la ingeniera Sandra Sánchez en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Estamos compartiendo su correo electrónico en este momento. Y hoy queremos dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el doctor Jaime Restrepo, quien es abogado coordinador del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y el tema que hoy nos trae es cómo acreditar los últimos 3 años de capacidad financiera y organizacional si eres proponente del Estado. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, quieren compartir alguna experiencia, algo que les ha sucedido con el doctor Jaime Restrepo, pueden escribirlo en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de su presentación estaremos abriendo un espacio para dar respuesta a todas esas inquietudes. Esta capacitación la estamos grabando y el próximo día la compartiremos en nuestra página web. Sean todos bienvenidos y a continuación quiero dejarlos con el doctor Jaime. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, permítanme, les comparto aquí una presentación. Marcela, ¿me confirmas si sale bien la presentación? Sí, doctor, la estamos viendo en este momento. Bueno, gracias, Marcela. Bueno, entonces damos inicio a este webinar relacionado con los alcances que tiene el decreto 579 de 2021. Básicamente este decreto tiene un alcance que tiene que ver con la reactivación económica de las empresas y la participación plural de oferentes en los procesos de selección de contratistas y la simplificación legal para los procesos de selección de contratistas, sobre todo en lo que tiene que ver con el contrato de consultoría. El propósito de la charla de hoy es mirar el alcance que tiene el decreto 579 con relación al registro único de proponentes, es decir, cuáles son las modificaciones transitorias que trae el decreto para el RUP de cara a apoyar el tema de reactivación económica y la participación plural de oferentes en los diferentes procesos que adelanta el gobierno nacional a través del sistema de compras y contratación pública. Entonces, digamos que vamos a estudiar
los alcances del decreto frente al registro único de proponentes y aquellos actos que se afectan con el registro único de proponentes y cómo sería la interpretación que tienen que dar las entidades estatales frente a esta norma que inició en cuanto a su aplicación a partir del 1 de julio de 2021. Quiere decir que desde los procesos de selección de contratistas que arrancaron a partir del 1 de julio del 2021, ya deben haber implementado las reglas establecidas en el decreto 579 de 2021 y que nos ocupa en el día de hoy. Básicamente el decreto lo que busca es, como les decía antes, reactivación económica de los oferentes que aspiran o celebran contratos con el Estado y la posibilidad de que haya una participación plural dentro de esos procesos con unas normas de simplificación legal para la participación en los procesos de selección de contratistas. En ese orden de ideas, recordemos cuál es la funcionalidad del registro único de proponentes. El registro único de proponentes tiene la función de certificar los factores habilitantes, lo que es la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad organizacional, la experiencia y la capacidad, la experiencia que tiene el proponente. Ahora bien, también el registro único de proponentes permite conocer la ubicación de los oferentes dentro del sistema de compras y contratación pública a través del sistema de clasificación UNSPS de Naciones Unidas y que define las áreas de interés de cada uno de los proponentes inscritos en el registro único de proponentes. Entonces, la funcionalidad del RUP es certificar acerca de factores habilitantes, como son la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional. Certificar sobre la clasificación o la ubicación del proponente en el sistema de compras y contratación pública para determinar si el proponente es constructor, consultor o proveedor de bienes y servicios del Estado. La otra funcionalidad del RUP es dar cuenta sobre la información de contratos, multas, sanciones e inhabilidades. Entonces, las entidades estatales, de acuerdo con la ley 1150 de 2007, tienen la función de reportar mensualmente a las cámaras de comercio a través de la plataforma RUES la información referente a los contratos, a las multas, a las sanciones y las inhabilidades que tienen que ver con la actividad contractual. Esa información se sube a la plataforma del RUE y se ve reflejada automáticamente en el registro único de proponentes. El insumo de la caja de contratación, digamos que el RUP es un insumo para determinar la caja de contratación. Algunas de las variables que utiliza la fórmula de caja de contratación se encuentran certificadas en el RUP, como es la capacidad financiera, los ingresos operacionales, la experiencia y los saldos de los contratos en ejecución, que se pueden ver en el reporte de contratos, multas y sanciones en la plataforma del RUES y en el certificado de proponente. Asimismo, el registro único de proponente es un insumo para el RUES porque en el RUES se publica toda la información que tiene que ver con los oferentes y también es un insumo para el SECOP, toda vez que a partir de la ley 1150 de 2007, el RUES y el SECOP se encuentran integrados y la información que consta en el RUP se ve reflejada en el RUES y la información que se ve reflejada en el RUES se cruza con la información del SECOP. Entonces, por eso se dice que desde el año 2007 el RUP y el SECOP, el RUES y el SECOP se encuentran integrados. Tenemos también que el registro único de proponentes es un insumo para los estudios de mercado porque determina cuáles son los sectores de la construcción, los de la consultoría y los de la proveeduría y permite segmentar los mercados y las actividades y los indicadores financieros de los mercados según la clasificación UNSPS de Naciones Unidas. Y el RUP también administra la data de los oferentes, es decir, todos los datos que tienen que ver con los oferentes, sus indicadores financieros, su experiencia, su capacidad jurídica,
su representación legal, las facultades de los representantes legales, entre otra información relevante para efectos de la contratación pública en Colombia. Entonces, digamos que esas son las funcionalidades del RUP. Conocer los factores habilitantes, la clasificación, información sobre contratos, multas y sanciones, insumo de la caja de contratación, insumo del RUES y del SECOP, insumo para los estudios de mercado y una data que administran las cámaras referente a los oferentes del Estado. Bueno, recordado lo anterior, veamos cuáles son las modificaciones que introduce el decreto 579 del 2021 en materia del registro único de proponentes. Lo primero que hay que saber es que la modificación que introduce el decreto 579 es una modificación transitoria que va a aplicar nada más por ahora como está planteada en el decreto, para el 2021 y para el 2022. Es decir, en lo que queda del 2021 y para el 2022. Entonces ahorita vamos a mirar cuáles son esas reglas que aplicaron para que aplican para el 2021 y cuáles son las reglas que aplican para el 2022, ¿sí? Y cómo los oferentes pueden aplicar esas reglas y también cuál es la lectura que le deben dar las entidades estatales a estas nuevas reglas que, como les comentaba antes, empezaron a regir desde el 1 de julio del 2021. Quiere decir que estamos en un escenario de cambios transitorios en el registro único de proponentes que empezó a regir desde el 1 de julio del año 2021. Y por eso es importante que los oferentes conozcan de primera mano cómo es esa modificación, cómo pueden optimizar su registro único de proponentes de cara a esta nueva modificación y cómo pueden hacer valer sus derechos durante un proceso de selección de contratistas. Entonces, lo primero que debemos saber es que una modificación transitoria para 2021 y 2022 que introduce el decreto 579 del 2021 que modificó el 399 o derogó el 399 del 2021 y que se enfoca básicamente en el aspecto de reporte de la capacidad financiera y organizacional que permite, con ocasión de la pandemia que todos conocemos, permite que los oferentes puedan reportar al registro único de proponentes y además puedan participar en los procesos de selección de contratistas con información financiera y capacidad organizacional correspondiente a los años 2018 y 2019, teniendo en cuenta que para algunos sectores el año 2020 fue un año negativo desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista organizacional. Entonces, como el decreto lo que busca es que haya mayor número de oferentes en los procesos de selección de contratistas, que haya una simplificación de trámite en los procesos de contratistas y además que se reactive la economía para los proponentes, entonces el decreto permite que aquellos proponentes que no tuvieron un 2020 con ocasión de la pandemia puedan participar en los procesos de selección de contratistas con información de capacidad financiera y organizacional correspondiente a los periodos fiscales 2018 y 2019. La norma habla que el proponente podrá reportar información financiera de los 3 últimos años fiscales. ¿Cuáles son los 3 últimos años fiscales? 2018, 2019 y 2020. Recordemos que históricamente el registro único de proponentes siempre venía trabajando con el año inmediatamente anterior. Con ocasión de la pandemia 2021-2022, los proponentes podrán participar en los procesos de selección de contratistas teniendo en cuenta la información financiera 2018, 2019 y 2020. Es decir, lo que para el decreto es los 3 últimos años fiscales. Entonces, esa es la regla, digamos, que introduce el decreto 579 de 2021, la novedad, y que empezó a regir ¿desde cuándo? Desde el 1 de julio del 2021. Quiere decir que ya la norma tiene un mes de haberse implementado. A partir del 1 de julio, las cámaras de comercio ya certifican a aquellos proponentes que hayan reportado información 2018 y 2019
en el registro único de proponentes. Dentro de este contexto, entonces, veamos cuál es el impacto que trae el decreto 579 de 2021. Primero, hay un impacto en el formulario de proponentes, ¿sí? Porque hay unos campos nuevos, como son la información de años anteriores, 2018 y 2019. Hay un impacto en el certificado de proponentes que deben leer tanto los oferentes como las entidades estatales, en el sentido que va a tener 3 bloques de información financiera y 3 bloques de información organizacional, 3 bloques de indicadores financieros correspondientes a los 3 últimos años fiscales. Entonces, un proponente que tenga información reportada de 2018, 2019 y 2020 va a tener 3 bloques de información financiera, 3 bloques de información de capacidad organizacional y 3 bloques de indicadores financieros. ¿Por qué? Eso es lo que busca la norma, en el sentido de que el proponente pueda participar con el año fiscal que más le favorezca frente a un proceso de selección de contratistas. Por ejemplo, si un proponente del sector de digamos, del turismo, tuvo un año muy malo el 2020 porque no se vendió ni un tiquete y porque las personas estuvieron encerradas, entonces quiere significar de que ese proponente seguramente va a tener unos indicadores financieros muy negativos, pero resulta que ese proponente antes de la pandemia, en 2018-2019 tuvo un año muy bueno, entonces puede participar en un proceso de selección con los indicadores financieros de 2018-2019. Ahora bien, para algunos sectores la pandemia fue favorable, digamos para el sector de la salud, para el sector de los supermercados, tuvieron un año muy bueno, unas utilidades del 200%. Entonces, quiere decir que ellos no tendrán necesidad de utilizar 2018 y 2019, sino el año inmediatamente anterior, que es el 2020. Entonces, en ese orden de ideas, está la opción de que el proponente se presente en los procesos de selección de contratistas con la información financiera de los 3 últimos periodos fiscales, es decir, 2018, 2019 y 2020. ¿Qué se afecta con este cambio normativo y que impacta en los procesos de selección de contratistas? Hay una afectación al formulario, hay una afectación al certificado, los soportes documentales de esos requisitos habilitantes cambian, la verificación de parte de las cámaras de comercio es más amplia porque tiene que verificar años anteriores, la verificación también, la revisión que hace la entidad estatal y el equipo de comités evaluadores también, la calificación del proponente ahora ya no se tiene en cuenta con el último año, sino con los 3 últimos periodos fiscales, y por supuesto las plataformas donde se diligencia la información también tienen un impacto porque hubo la necesidad de hacer algunos cambios. Entonces, digamos que de manera general, esos son los impactos que trae el decreto 579 de 2021 para el registro único de proponentes. En formulario, en certificado, en soportes, en la verificación, en la calificación y en la funcionalidad de las plataformas tecnológicas para diligenciar la información. Bueno, recordemos entonces cuáles son esos actos que se inscriben en el registro único de proponentes y cuál de estos actos se afectan, ¿sí? O se modifican o tienen cambios o se impactan con el decreto 579 de 2021. Entonces, los actos en el registro único de proponentes, ¿sí? Y digamos los actos donde se impacta, donde se modifica la información financiera son los siguientes. Entonces tenemos, de manera general estos son los actos que se inscriben en el registro único de proponentes. La inscripción. ¿Cuándo se inscribe una persona natural o jurídica en el registro único de proponentes? Cuando tiene la necesidad de contratar con el Estado en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. El proponente, después que se inscribe, puede hacer una actualización de la experiencia, de la clasificación y de su capacidad jurídica. Es lo único que permite el decreto modificar de un proponente. La experiencia, la clasificación y la capacidad jurídica. Entonces, el proponente se inscribe por primera vez,
cuando tiene la necesidad de contratar con el Estado o cuando habiendo estado inscrito en el registro único de proponentes, no renovó su registro y se le cesaron los efectos de la inscripción y tiene la opción de volverse a inscribir. O cuando el proponente cancela el registro de manera voluntaria. Ahora bien, la actualización por su parte es el acto mediante el cual el proponente modifica alguna información. La modificación permite, el acto de modificación permite cambiar información de experiencia, de clasificación y de capacidad jurídica. El otro acto que tiene que ver con el registro único de proponente es la renovación. La renovación del registro único de proponente se surte entre el 1 de enero y el 5º día hábil del mes de abril de cada año. Durante 2020 la renovación venció el 7 de julio porque se alargó por el tema de pandemia, pero ya la norma se volvió a su fecha inicial, que es el 5º día hábil del mes de abril. En ese orden de ideas, la renovación del registro único de proponentes se debe surtir entre el 1 de enero y el 5º día hábil del mes de abril. Entonces, ¿qué es la renovación? Es el acto por medio del cual se prorroga la firmeza del acto de inscripción, es decir, se mantiene la inscripción activa y en firme en el registro único de proponentes, que es lo que finalmente piden en los procesos de selección de contratistas. Un RUP que se encuentre inscrito, que se encuentre activo y que se encuentren firmes. Digamos que son las exigencias generales de un proceso de selección de contratistas con relación a el requerimiento del registro único de proponentes RUP. Bueno, el otro acto que tiene que ver con el registro único de proponentes es la cancelación. Un proponente activo y en firme tiene la opción de solicitar su cancelación y volverse a inscribir. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a cancelar y volverme a inscribir? Si puedo esperar la renovación y después de la renovación se cancela el registro solo. También es válido. Algunos proponentes no quieren estar más en el registro único de proponentes, entonces lo que hacen es que cancelan el registro y cuando tienen la necesidad se vuelven a inscribir. Todo depende de la necesidad de cada proponente. El cambio de domicilio se refiere cuando un proponente se encuentra en una jurisdicción de una Cámara de Comercio y se cambia para la jurisdicción de otra Cámara de Comercio. Ejemplo, un proponente que está en Bogotá y que solicita el cambio de domicilio para la ciudad de Barranquilla. O un proponente que se encuentra en Cúcuta y solicita el cambio de domicilio para la ciudad de Barranquilla. O un proponente que se encuentra en Barranquilla y quiera trasladar su domicilio a Manizales. Entonces, eso es otro acto sujeto al registro que se llama el cambio de domicilio del proponente. Bueno, y tenemos el acto de actualización transitoria. Esto es un acto que nació con el decreto 579 de 2021 y nació por una sola vez de manera transitoria. Aquellos proponentes que venían activos de años anteriores o que se habían inscrito en el 2021 y no tenían información de 2018 y 2019, podían actualizar su información financiera 2018 y 2019 para poder participar en los procesos de selección de contratistas que se adelanten hasta el 31 de diciembre de este año. Y para eso la norma le dio un periodo de un mes, es decir, que los proponentes podían actualizar información financiera de años anteriores entre el 1 de junio y el 30 de junio. Ese periodo de gracia ya se acabó. Quiere decir que los proponentes que alcanzaron a reportar su información financiera 2018 y 2019 ya se encuentran certificados desde el 1 de julio. Bueno, entonces digamos que en términos generales, estos son los actos sujetos al registro único de proponentes. Ahora bien, ¿qué actos de estos se afectan con la implementación del decreto 579? Entonces, primero, las inscripciones. Los proponentes nuevos tienen la opción de reportar, inscribirse con el 2020 y reportar 2018 y 2019. Si es un proponente que tuvo un 2020 muy bueno y no le interesa reportar 2018 y 2019, digamos que el reporte es opcional, no es obligatorio. Quiere decir que los proponentes no están obligados a reportar los 3 últimos años. Sin embargo,
tienen la opción de reportar los 3 últimos años. Entonces todo depende de los indicadores financieros y de capacidad organizacional que tenga cada proponente. Si un proponente, por ejemplo, yo les decía, sector de salud, que les fue muy bien, sector de transporte, que les fue muy bien, seguramente van a tener un 2020 muy bueno y no van a necesitar 2018-2019. Pero un sector, por ejemplo, educativo, o el sector, por ejemplo, del turismo, que no fue un año muy bueno para ellos, entonces seguramente van a tener un 2020, un cierre fiscal 2020 no muy favorable para participar en el proceso de selección. En ese caso ellos tienen la opción de inscribirse en el RUP con información de 2018, 2019 y 2020. El último año fiscal siempre es obligatorio. Los demás periodos fiscales son opcionales dependiendo de la necesidad de cada proponente. La actualización no permite la modificación de la información financiera. Esta regla sigue igual, no tiene ninguna afectación. Para eso se creó el acto de actualización transitoria para reportar 2018 y 2019, pero esta actualización transitoria especial se surtió entre el 1 y el 30 de junio de 2021 y ya se acabó ese tiempo. En síntesis, hoy en día el proponente no puede actualizar, sino experiencia, clasificación y capacidad jurídica. Ya no puede actualizar información financiera. La renovación, ya pasó el periodo de renovación, venció el 5 de abril. La próxima renovación va a ser el 5 de abril del año 2022. Durante el periodo de renovación del año 2022, es decir, entre el 1 de enero y el 5º día hábil del mes de abril, el proponente también tendrá la opción de reportar sus 3 últimos años fiscales, es decir, podrá reportar 2019, 2020 y 2021. Estaremos en ese caso en el 2022 y los 3 años fiscales serán 2019, 2020 y 2021. La cancelación no se afecta con el decreto 579, esta regla es igual, el proponente se puede cancelar en cualquier tiempo, cuando guste. Ahora, ¿qué pasa si un proponente se cancela y resulta que le salió un negocio con el Estado y le toca volverse a inscribir? Entonces entra la regla de inscripción. Proponente que estuvo inscrito y que ahora se va a volver a inscribir. En ese caso podrá reportar 2020, 2018 y 2019. El cambio de domicilio se surte, como les decía antes, cuando un proponente cambia de una jurisdicción de una Cámara de Comercio para la jurisdicción de otra Cámara de Comercio. Ejemplo, Bogotá-Barranquilla, ejemplo, Bucaramanga-Barranquilla. Y la actualización transitoria, que ya venció el término, se surtió de manera transitoria y por única vez entre el 1 de junio y el 30 de junio. Los proponentes que alcanzaron a actualizar la información financiera 2018 y 2019 que no tenían reportada, ya la reportaron. En conclusión, esas son las reglas, los actos sujetos a registro, al registro único del proponente, y los actos que se afectaron con las reglas del decreto 579 fueron la inscripción, donde el proponente puede reportar los 3 últimos años fiscales, la renovación para el 2022, donde el proponente tendrá la opción de reportar sus 3 años fiscales, y la actualización transitoria que se surtió entre el 1 y el 30 de junio, donde el proponente tuvo la oportunidad de reportar el año 2018 y 2019 que no había reportado antes. Digamos, esas son las reglas del decreto para estos actos sujetos a registro. En resumen, son 5 reglas. La primera regla, como les decía, es la inscripción. Los proponentes pueden reportar 2018 y 2019 de manera opcional. En la actualización transitoria, los proponentes tuvieron la oportunidad de reportar 2018 y 2019 hasta el 30 de junio del 2021. Esta actualización fue opcional, es decir, que no era obligatoria. Los proponentes que renovaron en 2021 con información 2018 y 2019
de manera automática desde el 1 de julio, las cámaras ya le están certificando la información financiera. Y durante el año 2022, es decir, para la renovación de 2022, el proponente podrá reportar sus 3 últimos años fiscales. Los proponentes, por último, los proponentes que se cancelen durante 2020 pueden volverse a inscribir en el registro único de proponentes si se quiere reportar información 2018 y 2019. En términos generales, estas son las 5 reglas que trae el decreto 579 de 2021 para el registro único de proponentes. Ahora bien, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo hace un proponente para que le salga la información financiera 2018 y 2019 en el registro único de proponentes? Primero, los que se vayan a inscribir tienen que diligenciar formularios RUES y el anexo del decreto 579. Los que actualizaron la información financiera, lo que hicieron fue diligenciar formularios RUES y el anexo 579. Y los que vayan a renovar en el 2022, a partir del 1 de enero de 2022, van a diligenciar el formulario RUES y el anexo del formulario RUES, que es el del decreto 579. De esta manera, y teniendo en cuenta la funcionalidad del registro único de proponentes, ¿qué es lo que se afecta con el nuevo decreto? Entonces, la capacidad jurídica sigue igual, no tiene ninguna afectación, ¿sí? La capacidad jurídica no tiene ninguna afectación con el decreto 579. La capacidad financiera y organizacional sí tiene una afectación en el sentido de que el proponente puede reportar información de 2018 y 2019, regla que no existía desde que se creó el registro único de proponentes, que siempre ha dispuesto que el proponente debe trabajar con el periodo fiscal del año inmediatamente anterior. Entonces, ¿dónde está la novedad? Que el proponente puede reportar los 3 últimos años fiscales en el registro y participar con su mejor año de los últimos 3, es decir, en el proceso de selección de contratistas. También está la opción de que el proponente siga reportando nada más el año inmediatamente anterior, porque ese año es suficiente para participar en los procesos de selección de contratistas donde él está apuntando. La experiencia ejecutada o acreditada no tiene ninguna modificación. La clasificación, que es la ubicación del proponente en el sistema, tampoco tiene ninguna modificación. El estado y publicación de firmeza del RUP tampoco tiene ninguna modificación. Los actos quedan en firme 10 días después de su publicación. El reporte sobre contactos, multas, sanciones e inhabilidades establecidos en la Ley 1150 de 2007 tampoco surte ningún cambio con el decreto 579, y la caja de contratación tampoco sufre ningún cambio importante con el decreto 579. En síntesis, ¿qué es lo que afecta el decreto 579? La capacidad financiera y organizacional, en el sentido de que el proponente podrá, digamos, reportar información financiera y organizacional de los últimos 3 años fiscales. En esa idea, los comités evaluadores de las entidades estatales también tendrán la opción de verificar esas condiciones habilitantes teniendo en cuenta el mejor año de los últimos 3 que tenga el proponente. ¿Desde cuándo comenzó a regir esta regla? 1 de julio de 2021, de manera transitoria hasta el 2022. Entonces, esos son los cambios que trae el decreto 579 de 2021. Ahora, ¿cómo realizar el reporte? Se hace igualita a la regla que tenemos hoy en día. Se diligencia un formulario RUES, se diligencia el anexo número 2, y ahora se va a diligenciar un anexo transitorio para 2021 y 2022. Este anexo transitorio es para hacer las inscripciones del 2021 y las renovaciones del 2022. Entonces hay que llenar el formulario normal, el anexo número 2 de proponente y además el anexo transitorio del decreto 579 para poder reportar información
de periodos fiscales anteriores. Ahí es donde viene el cambio. En cuanto a los documentos de soporte de la capacidad financiera y organizacional, son los mismos documentos que se soportan para el año fiscal inmediatamente anterior. Lo único que cambia es la fecha de corte, que es a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2019. Las certificaciones de soporte tampoco sufren ningún cambio, son las mismas certificaciones. Y la novedad fue que la actualización transitoria, la que se hizo hasta el 30 de junio, era gratuita, de manera que los proponentes que aprovecharon hicieron su actualización transitoria. Antes de la gratuidad, más que todo, la oportunidad de poder participar en un proceso de selección de contratistas con 3 indicadores financieros, donde el año inmediatamente anterior no fue favorable para un proponente. Entonces, en ese caso, ese es como el beneficio económico que trae esta norma. El propósito del beneficio económico que introduce el decreto 579 es que el proponente no se quede por fuera de los procesos de selección de contratistas y tenga la posibilidad de participar en procesos de selección con la participación de la información financiera y organizacional de periodos fiscales anteriores. Es decir, apartándose un poquito del año de pandemia, si no le fue bien, puede seguir trabajando con los indicadores financieros 2018 y 2019 para que de esta manera se pueda reactivar económicamente y pueda participar, venderle bienes, obras y servicios al Estado. En ese orden de idea, ¿cuáles son los soportes de la capacidad financiera? Los estados financieros básicos, estado de situación financiera, estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y la nota de los estados financieros, el certificado de los estados financieros y el dictamen de los estados financieros. Es la misma información que se solicita desde la ley 1314 del año 2009. Los 5 estados financieros, el certificado y el dictamen del revisor fiscal. Ahora bien, si la sociedad es extranjera, deberá presentar los estados financieros conforme a las normas fiscales del país de origen. Y cuando el proponente pertenezca a un grupo empresarial, deberá presentar los estados financieros del grupo empresarial, es decir, los estados financieros consolidados. Entonces, digamos que esas son los documentos de soporte que se requieren para la capacidad financiera de los últimos 3 periodos fiscales. ¿Cuál es el cambio? Que se pueden reportar los 3 últimos años fiscales, pero se tienen que aportar los soportes documentales también correspondientes a los 3 últimos años fiscales. Ahí es donde está el cambio normativo. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la entidad estatal frente a las nuevas exigencias del decreto 579? Entonces, la entidad estatal es la encargada de exigir las condiciones habilitantes de capacidad financiera y organizacional conforme a las nuevas reglas del decreto 579. En términos sencillos, podrá exigir o podrá calificar a un proponente teniendo en cuenta los 3 últimos años fiscales. Y el proponente, por su parte, podrá participar con el mejor año fiscal que tenga. La entidad estatal también determina, así como exige, determina cuáles son las condiciones de la capacidad financiera y organizacional. Quiere decir que los funcionarios o colaboradores de la entidad estatal tienen que hacer un estudio de mercado y el conocimiento del mercado, un estudio del sector económico para determinar cuáles son las condiciones de capacidad financiera y organizacional que va a pedir para los procesos de selección de contratistas. Y por su parte, la Cámara de Comercio sigue verificando las condiciones habilitantes, la clasificación de los proponentes y publicando el reporte sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades que trata la Ley 1150 de 2007. Por último, recordemos las tarifas para cada uno de estos actos que veíamos acá. Cuáles son las tarifas para la inscripción en la Cámara. Entonces, un proponente que se va a inscribir por primera vez o que haya estado cancelado y se vuelve a inscribir, debe pagar 587.
un proponente que pretenda renovar 587, la actualización o modificación diferente a la transitoria 314, el certificado 53.000 pesos y la expedición de copias 3.000 pesos. Digamos que la actualización transitoria era gratis, pero solo se dio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El 31 de... la actualización transitoria se dio entre el 1 de junio y el 30 de junio. Ya este periodo venció. Hoy en día el proponente puede inscribirse, renovar, actualizar o cancelar. La cancelación tampoco tiene costo de manera gratuita. Entonces, ¿cuáles son los actos que no tienen costo? La cancelación y la actualización transitoria que se surtió entre el 1 de junio y el 30 de junio. Bueno, entonces en términos generales, esos son digamos, las reglas que introduce el decreto 579. El proponente tiene la opción que en la inscripción puede reportar 2018, 2019, 2020. Para el 2022 el proponente podrá reportar sus 3 últimos años fiscales, 2019, 2020 y 2021. Durante 2021 hubo un periodo de transitorio gratuito para reportar información 2018-2019 que ya venció, y el proponente tiene la opción de cancelar y volverse a inscribir en la regla de inscripción. El decreto, como les decía al inicio, lo que busca es que los proponentes se reactiven desde el punto de vista económico, y por eso permite por primera vez en la historia que los proponentes participen con periodos fiscales diferentes al del año inmediatamente anterior. Busca el decreto que haya con esta medida mayor participación plural y que se dé lo que el gobierno nacional ha llamado la simplificación de trámite. Bueno, entonces con eso damos por terminada esta charla. A continuación, entonces abrimos un cuadro de un espacio de preguntas y con todo gusto, si está a mi alcance, se las responderé. Entonces, Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Restrepo. Invitamos a los participantes que nos están acompañando, si tienen alguna inquietud, alguna consulta que quieran preguntarle al doctor Jaime Restrepo sobre todo el tema que nos ha compartido el ministro único proponente sobre este nuevo decreto. Estamos esperando que nada. Recordamos que esta conversación ha sido grabada y el próximo día le compartiremos el enlace a sus correos electrónicos junto con la presentación para que les quede como material de consulta. Vamos a revisar, doctor Restrepo, en este momento pues no tendremos ninguna inquietud. No sé si los participantes quieran manifestarnos algo. Aquí en el chat les he compartido el contacto del call center, nuestra página web si quieren revisar también las próximas capacitaciones virtuales. Igual el video también va a quedar colgado en ese enlace, y el correo electrónico de nuestro conferencista. Doctor Restrepo, creo que ha quedado todo muy claro. No tenemos en este momento ninguna pregunta por parte de los empresarios conectados. Bueno, Marce, perfecto. Bueno, entonces... Una pregunta, nos acaban de escribir el señor Frank Pérez, nos dice: si una empresa por el momento no ha renovado el proponente y ahora lo desea realizar, ¿puede hacerlo? En ese caso el proponente tiene la opción de volverse a inscribir. La ley permite que el proponente se vuelva a inscribir y adquiera nuevamente lo que se llama la ejecutoria del acto administrativo, la firmeza del acto administrativo, y la entidad estatal no lo puede obligar a permanecer en periodos continuos. En palabras sencillas, el proponente se puede volver a inscribir, reportar información de los 3 últimos años fiscales y participar en los procesos de selección de contratistas. Y el próximo año, entre el 1 de enero y el 5º día hábil del mes de abril, podrá renovar su registro. De esa manera se puede acoger a las reglas en 2021 y 2022. Gracias por esta aclaración. Sí, el señor Frank nos dice muchas gracias. La señora Sandra Divina también le dice muchas gracias, que todo le ha quedado claro, igual el señor Reinaldo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Restrepo. Bueno, Marcela, gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes.
Muchísimas gracias a todos los participantes conectados en este espacio de la Cámara de Comercio de Barranquilla, programado especialmente para todos ustedes. Les recordamos, por favor, de iniciar la encuesta que les estará llegando al cerrar esta sesión. Los invitamos a que consulten nuestra página web donde encontrarán toda nuestra programación. A todos que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Gracias, Marcela. Buena tarde para todos.